Hola, yo soy Guillermo Velázquez, soy médico psiquiatra y tengo todos los días la oportunidad y el gusto de trabajar con personas mayores en la clínica de psicogeriatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en la Ciudad de México. Quiero agradecer primero a las y los organizadores de este evento por la invitación para participar en él. Y bueno, eh, muchas son las cosas que nosotros podemos aprender de los diferentes personajes en obras literarias acerca de la naturaleza, de la condición humana y de los trastornos. Y una oportunidad para hacer esto es precisamente la que nos brinda esta primera imagen de un personaje universal que nos representa a todos los que participamos en este evento por la lengua que hablamos en común en Iberoamérica. Miguel de Cervantes describía en el capítulo primero de su obra a Alonso Quijano, Don Quijote, un hombre de alrededor de 50 años que mientras dormía presentaba vocalizaciones y conductas motoras complejas, vigorosas, representando el contenido de sus ensoñaciones. Hoy podríamos saber con el estado actual de conocimientos que Don Quijote probablemente presentaba el trastorno de conducta de sueño REM, que hoy sabemos es una manifestación muy temprana, prodrómica, que puede advertir y avisar con años de anticipación el desarrollo de la enfermedad de Parkinson y de otras enfermedades neurodegenerativas. Esta brillante descripción que hizo Cervantes la hizo 400 años antes de que los médicos la hiciéramos. Fueron 2 siglos después que el doctor James Parkinson hizo también la descripción de esta conducta en el ensayo ya clásico e histórico en donde originalmente se hizo esta brillante descripción de la enfermedad que lleva su nombre. Y es que la enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común y el trastorno neurológico de más rápido crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, sabemos que actualmente ningún tratamiento puede modificar su implacable progresión. Hoy en día sabemos también que un largo proceso fisiopatológico precede a los síntomas motores cardinales definitorios que permiten hacer el diagnóstico clínico. Y es que importantes descubrimientos y avances realizados apenas en los últimos años han permitido un cambio reciente en el paradigma a partir de la definición biológica de la enfermedad y la validación de biomarcadores que permiten hacer diagnósticos más precisos y más tempranos. Esto en miras, por supuesto, de desarrollar intervenciones preventivas para esta enfermedad. En la imagen que ustedes pueden ver a su izquierda, pueden ver a este personaje que es un actor canadiense que representó a íconos de la cultura popular en el cine de la década de los 80, Michael J. Fox, que actualmente tiene alrededor de 64 años y que en la cumbre de su carrera, alrededor de los 30 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Hace ya más de 25 años, Michael J. Fox se dedicó a la defensoría y al activismo para, a través de su fundación, fomentar la investigación para el desarrollo y la búsqueda de una cura para esta enfermedad. Esta imagen data de inicios de este año, cuando fue reconocido y fue premiado con la medalla presidencial que otorgó todavía en su momento el presidente Biden en uno de los últimos actos públicos que tuvo todavía como presidente de los Estados Unidos. Para quienes a lo mejor no están eh, familiarizados con esta curiosa alteración del sueño, esta parasomnia, bueno, pues el trastorno de conducta del sueño por movimientos oculares rápidos es una alteración del sueño que precisamente se caracteriza por eso, la representación muy vívida del contenido de las ensoñaciones
en forma de vocalizaciones o de conductas motoras complejas. Esto se debe, entre otras cosas, a alteraciones en la arquitectura del sueño que hacen que la atonía esperable durante la etapa del sueño de movimientos oculares rápidos no se presente, de tal forma que las personas representan en forma motora el contenido de sus ensoñaciones. Este es un trastorno del sueño relativamente infrecuente en la población general, pero es más común conforme envejecemos, de tal manera que conservadoramente en una población de adultos mayores, al menos un 2% de todos estos lo presentan y comparte los mismos factores de riesgo que son conocidos para la enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico requiere siempre, y este es un requisito, es bien importante recalcarlo, la realización de un estudio especializado en un laboratorio de sueño, un videopolisomnograma, y requiere también el descarte de otras causas que pueden desencadenar cuadros similares. Otras enfermedades, no solo neurodegenerativas, sino también de otro tipo, o determinados fármacos pueden producir esta conducta durante el sueño y es por ello que es importante diferenciarlas. El manejo estándar convencional prioriza siempre la seguridad de la persona que presenta esta condición y del compañero de cama, la integridad física y el tratamiento farmacológico que es solamente sintomático es principalmente a base de clonazepam y melatonina con una efectividad que es variable. Algunos de los aspectos más importantes alrededor de este tema tiene que ver con la divulgación del riesgo, el hecho de que cuando se diagnostica esta condición, las personas podrían estar entonces en un alto riesgo de en el transcurso de los siguientes años con una alta o considerable posibilidad estar en el curso de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Y divulgar o comunicar este riesgo, pues implica, por supuesto, entre otras cosas, dilemas éticos muy importantes. Y es que, pues más que una simple curiosidad, alguna conducta extraña que nos pueda parecer extravagante durante el sueño, pues la importancia que ha adquirido esta condición radica en que principalmente esta condición es el más fuerte marcador de progresión a la enfermedad de Parkinson o a esta familia de enfermedades que son así denominadas sinucleinopatías. Él es el doctor Carlos Cheng, un psiquiatra especialista en sueño de la Universidad de Minnesota que hace 40 años describió y caracterizó a esta condición. Y aunque desde un principio se sugirió su relación con las enfermedades neurodegenerativas, esto fue apenas reconocido en los últimos años. Este es un estudio realizado en una corte de más de 1.200 sujetos debidamente caracterizados y estudiados con un seguimiento prolongado, en donde se demostró que a lo largo de 12 años la conversión a una enfermedad neurodegenerativa con parkinsonismo o demencia era de alrededor del 74%. Y bueno, lo que nosotros en nuestro servicio y en la institución pretendemos hacer es esto, investigarlo formalmente a través de la aplicación de una pregunta ya validada de cribado en toda la población clínica que atendemos en nuestro servicio, que consiste simplemente en preguntar por la presencia de estas conductas, ya sea a la persona misma o al compañero de cama. Y esto permitiría identificar a aquellas personas que en todo caso son candidatos para una valoración más profunda en una clínica de sueño. Tenemos en la institución la posibilidad de ofrecer este servicio y de realizar estudios de sueño para determinar en todo caso quiénes son candidatos a la realización de un videopolisomnograma. Cuando podemos detectar además la presencia de otros datos prodrómicos, como puede ser estreñimiento, hiposmia o datos de alteraciones autonómicas. Podemos en todo caso configurar una corte mucho más robusta y mucho mejor perfilada de sujetos que probablemente están en las etapas más tempranas de un proceso neurodegenerativo, hacer un seguimiento y una vigilancia y en todo caso la fenoconversión, la progresión a una enfermedad neurodegenerativa. Lo más probable en este caso,
una enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy o con menor frecuencia atrofia de múltiples sistemas. Esto nos permitiría también estar en posibilidades de plantear intervenciones preventivas, participar en investigaciones y también ofrecer asesoramiento pronóstico. Y es que, si bien las enfermedades neurodegenerativas y los ensayos de fármacos preventivos ha sido un campo particularmente difícil y desafiante, puesto que se cuenta con un historial de múltiples y reiterados fracasos. Ciertamente hay que ser cautos, hay que ser prudentes, mas sin embargo el estado actual de conocimiento y los avances en el transcurso de los últimos años le permiten a los investigadores que encabezan eh, este campo en el mundo ser razonablemente optimistas. Él es el doctor Hortel, un neurólogo alemán, que es uno de los investigadores referencia mundial en este campo, eh, que señala que él le dice a sus pacientes: ha venido en el momento adecuado, serás uno de los primeros en obtener los medicamentos adecuados. De todos los medicamentos que actualmente se encuentran en ensayos clínicos en las diferentes etapas, la Fundación Michael J. Fox hizo un análisis actualizado hasta la primavera de este año, en donde se reportan alrededor de 178 fármacos en las tres diferentes fases de los ensayos clínicos, en donde lo que más resalta es, entre otras cosas, la variedad de los blancos. No solo se le está apostando a dopamina como el principal de los neurotransmisores o alfa-sinucleína, sino que se comprende que la patogenia de esta enfermedad es sumamente compleja y entonces la diversidad de mecanismos de acción en cuanto a los fármacos que se están experimentando hace pensar que de esta manera habrá más posibilidades de poder contar con fármacos más efectivos próximamente. Y es así que, pese a que efectivamente se ha tenido un historial desconcertante de múltiples fracasos, parece que por primera ocasión estamos en posibilidades de afirmar que es factible ensayar intervenciones preventivas para la enfermedad de Parkinson si técnicamente estamos en condiciones de hacer diagnósticos más tempranos, en etapas prodrómicas, definidas así por aquellas personas que presentan esta alteración en el sueño. Naturalmente hay otras poblaciones que serían candidatas o ideales a realizar estas intervenciones preventivas, por ejemplo, aquellas definidas por características genéticas, aquellas que están también definidas por la presentación de otras manifestaciones prodrómicas, como puede ser la hiposmia o el estreñimiento, pero es necesario también determinar cuáles son las intervenciones a probar y cuáles serán las métricas adecuadas a valorar. Se han conformado robustas cortes de participantes de sujetos en riesgo y una de ellas es precisamente aquellos proyectos de investigación realizados con cortes, les decía, muy robustas, de miles de sujetos debidamente caracterizados y estudiados que presentan eh, esta característica del sueño, el trastorno de conducta del sueño en la etapa MOR, en su forma aislada, es decir, que no es secundaria a aquella que es ocasionada por fármacos o por otro tipo de enfermedades que puedan producir cuadros similares. El resultado de la intervención sería evitar la fenoconversión o la progresión a alguna de estas enfermedades o, en su caso, la modificación de los biomarcadores. Muchas ventajas de tipo práctico, técnico y metodológico hacen idóneas con respecto a otras opciones a aquellas personas que presentan esta parasomnia. Y es así que en el transcurso de estos últimos años, particularmente de 2022, ensayos clínicos se encuentran corriendo en cursos con
cortes constituidas por personas que presentan estas características. Es bien importante entonces recalcar que esta parasomnia ofrece el valor predictivo más alto conocido para conversión o progresión a la enfermedad de Parkinson y a las enfermedades que conforman esta familia, las sinucleinopatías. Otorgan un periodo muy amplio de tiempo para poder intervenir y se trata de una población fuertemente motivada para participar en ensayos, tratándose de personas que son conocedoras del riesgo de desarrollar una enfermedad de este tipo y en todo caso de la posibilidad de beneficiarse de intervenciones preventivas. De esta forma, se han conformado cortes por sujetos que además de presentar esta parasomnia, tienen otras características que permiten establecer cortes que denominamos enroquecidas o compuestas, es decir, que además de tener esta parasomnia, tienen, por ejemplo, un biomarcador o tienen otros datos prodrómicos, estreñimiento o hiposmia. Y esto permite, entre otras cosas, hacer estudios más cortos, más breves, económicamente también más factibles con un menor número de sujetos haciendo el uso de los biomarcadores que apenas en los últimos años se han validado. La mayoría de las intervenciones van dirigidas a la proteína principal de interés, que es la sinucleína, pero como les describí anteriormente, también se está apostando a otros blancos, a otros mecanismos patogénicos que pueden participar en la patogenia de la enfermedad. Y bueno, no dejar de mencionar el hecho de que entonces tal vez estemos por primera ocasión en la historia ante una posibilidad real y factible de desarrollar intervenciones que hagan una verdadera diferencia en las personas que apenas recorren las primeras etapas del proceso neurodegenerativo. Esta curiosidad del sueño ofrece también esta ventana de oportunidad enorme para estudiar y comprender la historia natural de la enfermedad, pero sobre todo, para más importante aún, realizar intervenciones preventivas que puedan entonces sí hacer una diferencia sustancial. Es importante que al momento de hablar de prevención, dejemos de entender la prevención como algo binario entre desarrollar la enfermedad o nunca en la vida hacerlo. Tan solo una intervención que retrase unos años, difiera o postergue la aparición de la enfermedad haría una diferencia sustancial e importante, no solo para las personas, sino también para la sociedad en un mundo que envejece rápidamente. Los recientes avances en este campo y en la ciencia del Parkinson son sin duda esperanzadores y hacen viable suponer el desarrollo de mejores tratamientos que hasta hoy en día son tratamientos solamente sintomáticos y que probablemente los aplicamos en etapas ya muy tardías de la enfermedad. Conforme logremos hacer intervenciones cada vez más tempranas, hay mayores posibilidades de hacer un cambio sustancial en la vida de las personas. Y sin duda, el primero de los beneficiados será el participante de un ensayo clínico, porque todos los beneficios de los cuales hoy gozamos fueron producto de la imaginación, de la tenacidad y del esfuerzo de los investigadores que creyeron que esto era posible. Por lo mismo, la investigación es, resalto de nuevo, el único de los caminos. El momento de prevenir la enfermedad de Parkinson es ahora. Quedo atento a dudas y comentarios que te puedan tener a la presentación. Muchas gracias.